los que se quedaron. Vamos entonces a iniciar nuestra primera reunión de padres, retomando este ministerio. Entonces vamos al libro de los Jueces. Cuando lo tenga, me espera. ¿Lo tenemos? Ok, vamos entonces. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor, que tú nos das, este tiempo maravilloso para venir delante de tu presencia. Tiempo, Señor, en el que queremos exaltarte, en el que queremos glorificarte, tiempo en el que queremos decirte, Señor, que confiamos y esperamos solamente en ti, Señor, que dependemos solamente de ti, que, Señor, realmente comprendemos, Padre, que estás en el cielo, que esta tarea que se nos ha asignado es tan dura, Señor, es tan difícil, Señor, la tarea de ser padres, Dios, a tu manera, que venimos a buscar tu consejo y venimos, Señor, reconociendo que dependemos de ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que seas tú guiándonos, que este tiempo que vamos a estar compartiendo aquí como hermanos sea un tiempo de edificación, no un tiempo de relleno, no un tiempo perdido, Señor, sino un tiempo de verdadera edificación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, perdón, ayúdenme, vamos a orar por los niños y por los que los están cuidando para que tengan paciencia. Vamos a pedirle al Señor porque los que están allá ninguno tiene hijos, así que Padre, encomendamos a tu cuidado, Señor, los niños que están allí en los dos salones. Te pedimos que seas tú poniendo ángeles, Señor, alrededor de ellos en el nombre de Jesucristo, Señor. Te pedimos que le des sabiduría a los hermanos, Señor, que están allí pendientes de ellos. Gracias por esos hermanos que también han dispuesto su tiempo, Señor, para en una tarde de domingo venir, Señor, y cuidar de nuestros hijos, mientras que estamos nosotros aquí estudiando tu palabra. Dale tranquilidad a los niños, Señor, permíteles estar, Señor, disfrutando de este tiempo, Señor, quítales todo temor, toda intranquilidad y que podamos, Señor, tener un buen tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, arrancamos con este ministerio de padres y quiero recalcar que es una reunión de padres. ¿Por qué recalco esto? Porque la intención es que toda pregunta o toda inquietud que se genere vaya enfocada a nuestro rol de padres y no a nuestro rol de matrimonio, no a nuestro rol de pareja, no a nuestros roles en medio de la unión matrimonial, sino todo concentrado en nuestro rol como padres. Hoy vamos a hacer como el inicio para que ustedes tengan como claridad hacia dónde está apuntando este ministerio como tal. Vamos a establecer como unos pasajes claros que vamos a estar desarrollando y la intención es que ustedes en sus casas sigan trabajando y ahondando en este tema. Vamos a hablar algunas cosas que tal vez algunos lleguen a sentirse un poco incómodos, pero vamos a hacerlo todo a la luz de la palabra y esperando que realmente seamos edificados. Amén. Entonces, bueno, una de las preguntas que quiero que se hagan ustedes mismos en este momento, y vamos tal vez a responderla. Hay micrófonos, si alguien quiere preguntar o alguien quiere aportar. Esto no es una predicación normal, puede ser más como parecido al estudio sistemático, donde se puede preguntar o se puede llegar a aportar. Amén. Así que somos todos padres, estamos en esta carrera, algunos con más experiencia que otros, pero finalmente todos experimentando y afrontando nuevos retos a medida que nuestros hijos van creciendo, a medida que nuestros hijos van teniendo más contacto con el mundo, a medida que nuestros hijos se van enfrentando a nuevas situaciones y a nuevas circunstancias, cómo poder guiarles. Amén. Entonces, el nombre de este ministerio va a ser Padres Exitosos. Padres Exitosos, ese es el nombre del ministerio. Y quiero que pensemos un poco en cuál es la medida de éxito con la cual tú estás evaluando tu rol o tu labor como padre.
¿Cómo defines un padre exitoso? ¿Cómo defines una madre exitosa? Es decir, no para quedar bien aquí, necesitamos crecer y para poder crecer necesitamos saber verdaderamente qué estamos pensando. Es decir, ¿cómo defines tú qué es ser un padre exitoso? Es decir, ¿cómo dices, bueno, si yo logro esto, soy un padre exitoso o considero que soy un padre exitoso porque estoy haciendo esto o conseguí aquello? Entonces quiero comenzar escuchando de sus propias bocas, hermanos. Levantan la mano para que les puedan pasar el micrófono. Esto está quedando grabado para que nadie se esconda después. Hablemos. ¿Quién levantó la mano? Uno a la vez, no se peleen. Buenas tardes. Pues yo pienso que con el ejemplo que uno le da a los hijos, puede decir uno que se considera un padre exitoso. Al darle buenos ejemplos, al no estar en la calle hasta las horas de la noche, no tomar, cosas como esa. Pienso yo que... Bueno, está bien, intentamos escuchar eso. Quiero como ubicarnos un poco en qué estamos. Pues yo pienso que ser un padre exitoso es el fruto que se ve en el hijo, que cómo se comporta en la sociedad de acuerdo a la educación que yo le estoy dando. De pronto que no sea grosero, que no sea, de pronto que transmita seguridad a un niño y que tenga deseo de pronto de superar lo que uno hace, pues el ejemplo que uno le esté dando. Ok, bueno, ¿quién más quiere aportar? ¿Cómo defines tú ser un padre exitoso? ¿Qué es ser un padre exitoso? Bueno, a la luz de la palabra, que creo que va enfocada la pregunta, pienso bueno, voy a responderla de dos formas. Uno, primero pensando en la idea anteriormente de uno de querer dejar como una suerte de herencia al hijo. Anteriormente uno materialmente pensaba de esa forma de, bueno, después que sea alguien en la vida, un profesional, etcétera. Hoy, que es una persona, obviamente que cuando sea mayor de edad, sea una persona que tema a Dios y en su edad de infante como tal, sea una persona que se someta a la palabra, a la disciplina. Creo que la Biblia nos arroja bastantes ejemplos sobre eso, porque el éxito se mide no tanto en qué yo le dejo de herencia o algo por el estilo, sino en el sentido de que sea una persona que se someta a Cristo. Ok, ¿alguien más quiere aportar? Ahí hay una mano levantada a mi esposo y por acá está Diego también. Bueno, yo pienso que ser un padre exitoso se ve en los resultados, o sea, a donde concluye el resultado, si fue exitoso, se ve en el hijo. O sea, si el hijo... Un níspero, tranquilos. Ajá, tranquilo. Si el hijo vive de acuerdo a la palabra de Dios, podríamos concluir que el padre, por un primer plano, razonamiento plano, podríamos decir que el padre fue exitoso. Ok, Luis. Aquí hay sillas para Yo ustedes creo dos. que el éxito lo encontramos en que ellos tengan temor del Señor. Ok, perfecto. ¿Quién más? ¿Alguien quiere? Betty está aquí levantando la mano. Por aquí está Gisela y Jorge Viloria. Recuerden los que están llegando que no es un monólogo, estamos construyendo. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dijo el hermano Gerson. La meta de uno es instruir al niño en su camino, ¿cierto? Esa es la meta de uno. Igual el que va haciendo el proceso de ir abriendo el entendimiento y abriendo el corazón, eso es de parte de Dios, eso lo sabemos. Pero lograr ese cometido, que cuando veamos a nuestros hijos grandes no estén apartados de Dios, sino que se haya cumplido el objetivo, yo pienso que no solamente debe ser una satisfacción para Dios, sino también para uno como padre, porque además de entregar un hijo a la sociedad que le va a temer a hacer cosas que no están, que están bien, o sea, entonces pienso de que ese es el orgullo para uno como padre, ver y sentirse de que uno dijo, bueno, logré el objetivo, ver a los hijos de uno realmente en el temor de Dios, sirviéndole al Señor y adorando al Señor en la forma correcta. Ok. Allá Jorge, Gisela.
yo pienso que además de enseñarles el temor de Dios, nosotros como padres desde pequeños debemos ser imparciales con ellos a la hora de disciplinarlos, no ver que, o sea, que cuando haga algo que no es debido o esté desobediente, uno tenga un buen juicio para disciplinarlo. Y eso pues le inculca a ellos que está mal, en que deben reflexionar, y eso a medida que van creciendo, eso los va haciendo mejores personas. Okay. Debido pues a las enseñanzas que nos las han inculcado de la reverencia al Señor. Okay. Jorge. Bueno, indiscutiblemente enseñarles el temor de Dios es lo que a nosotros nos corresponde como padres, pero ese temor de Dios también pienso que hay un éxito cuando logramos obtener de ellos la confianza. ¿Confianza en qué sentido? En el sentido de que aunque yo llame a mi hijo a disciplina, él sabe que lo que estoy haciendo es un bien para él, y él confía y por eso viene hacia uno, a pesar de que un niño de pronto cualquiera no lo va a hacer. Entonces pienso que el lazo de la confianza y la responsabilidad que uno le dé a los hijos también hay un éxito. Ok, perfecto. Bueno, entonces tenemos una... Alex. Bueno, yo creo que la palabra dice que instruye al niño para que cuando sea viejo no sea parte del camino. Entonces, Jesús también dio parte de los discípulos que le entregó el Padre y dijo que ninguno se lo había perdido. Entonces yo creo que lo más importante del Padre es llevar al Hijo a conocer esa gracia del Señor, a conocer el Evangelio, que es la buena noticia, y que ese niño salve su alma, porque es una persona, o sea, es un niño y no es nuestro hijo, pero igual es una persona, que igual cuando estemos en el cielo no va a ser nuestro hijo. Creo que repitas lo que acabas de decir, porque vamos a trabajar bastante sobre eso hoy. ¿Qué parte? La última parte. Bueno, que al Señor Jesús se le dieron los discípulos, ¿verdad? Un poquito más. Adelanta. Entonces, que nuestros hijos son prácticamente nuestros hermanos y ellos hay que llevarlos a la salvación. O sea, lo que se nos entregó a nosotros, que es el Evangelio, que es la buena noticia, eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos, porque al fin y al cabo estamos aquí es para la salvación. Las cosas del mundo, pues todo eso, que se comporten bien en sociedad, todo eso es bueno, pero realmente el objetivo sería que llevarlos a ellos también a la salvación que uno tiene. Ok, perfecto. Una de las cosas importantes que a veces hemos olvidado y hemos dejado de lado es cuál es la tarea principal que tenemos como padres. ¿Cuál es el rol principal que tenemos en esa función de padres a la luz de lo que dice la Escritura? Y uno de los grandes problemas que también hay en medio de la iglesia del Señor es que muchos padres han permitido que los consejos del mundo les digan cómo criar a sus hijos, que los consejos del mundo, las nuevas tendencias del mundo en psicología, en coaching para padres, como también hay por ahí nuevas tendencias, les comiencen a mover hacia dónde tomar o cómo tomar las decisiones. ¿Por qué es importante establecer qué es ser un padre exitoso? Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo, porque cuando yo tomo una decisión y logro definir cuál es mi meta, eso me va a facilitar el proceso de toma de decisiones. Creo que una de las cosas que más dificultad tenemos como padres, ustedes me corrigen si no lo ven así, es tomar las decisiones que van a afectar la vida de nuestros hijos a corto, a mediano y a largo plazo. Digo que sí, digo que no, lo pongo aquí, no lo pongo aquí, le dejo ver esto, no le dejo ver esto, lo disciplino, se la perdono, ¿qué hago? O sea, ¿qué decisión? Todos los días estamos tomando decisiones que afectan la vida de nuestros hijos. Hay decisiones que afectan unas horas, hay decisiones que afectan un día, hay decisiones que afectan semanas, pero hay decisiones que pueden afectar años completos o toda la vida de nuestros hijos. Ahora, la toma de decisiones es un proceso difícil cuando no tenemos claridad hacia dónde estamos apuntando, pero cuando yo ya sé hacia dónde voy, cuando yo ya tengo clara cuál es la meta que debo alcanzar,
la toma de decisiones, si bien no se quita la tensión o no se quita esa presión que podemos tener naturalmente, sí nos va a facilitar, porque saber hacia dónde va me va a eliminar una cantidad grande de posibilidades. Voy a poner un ejemplo bien terrenal. Si yo me encuentro, vamos a decir que yo estoy en el punto, me encuentro en Bogotá, ¿de acuerdo? Y voy a ir hacia Cartagena. Yo ya tomé una decisión, que es ir hacia Cartagena, ya tomé una meta, que es ir a ¿dónde? A Cartagena. Tengo que llegar a Cartagena. Entonces, solo por el hecho de tener definido hacia dónde voy, hacia dónde quiero llegar, me va a facilitar que cuando me digan, mira, pero ¿por qué no bajas un poco y conoces los llanos que son muy hermosos? ¿Qué voy a decir? No, porque los llanos no me acercan a Cartagena, los llanos me alejan de Cartagena. Mira, hay una conferencia buenísima en Brasil, está gratis. Mira, excelente que sea gratis, siempre he querido ir a Brasil, pero mi meta en ese momento es llegar a Cartagena. Mira, hay el festival gastronómico en Buenos Aires para que comas todo el churrasco que quieras. Y tú, uy, Argentina, y la puedes pensar, pero tú dices, yo necesito llegar pronto a Cartagena. Entonces, el hecho de saber hacia dónde voy, cuál es la meta, me va a facilitar la toma de decisiones. Y creo no equivocarme como pastor al decirles que muchos de los problemas que enfrentamos tienen que ver con que muchas veces vamos a los llanos, vamos a Argentina y vamos hacia Brasil, porque decimos, pero no es tan malo. Finalmente, ¿cuál es el problema con hacer eso? El problema es que si no me acerca a la meta, me aleja. Si no me acerca a la meta, me aleja, y tenemos que comenzar como padres a determinar cuál es la meta que Dios ha establecido para nosotros. Porque hay una cosa bien importante, amados, y es que una de las verdades del Evangelio y de la palabra de Dios es que no es en escala de grises. O sea, o triunfamos o fracasamos. Somos de Dios, somos del diablo. Amamos a Dios, aborrecemos a Dios. Somos amigos de Dios, somos enemigos de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que tener claridad de que Dios no nos ha dejado en tinieblas en cuanto a la crianza de los hijos. Dios no nos ha dejado en tinieblas en cuanto a qué espera Él de ti como padre. Quiero hacer una pregunta sencilla. Levanten la mano los que han dedicado tiempo a investigar lo que dice la Escritura acerca del rol que tiene. Levante la mano el que ha dedicado tiempo por su propia cuenta, no que escuchó en una prédica, sino que ha dedicado tiempo, ha ido a la casa y ha sacado tiempo de decir, yo quiero estudiar lo que dice la Biblia acerca de mi rol como padre o como madre. Levante la mano quien lo ha hecho. Bueno, muy poquitos. Quiero que veamos esto porque les dije, vamos a tocar algunos temas que nos van a incomodar. Pero si yo no le he dedicado tiempo a ir a la Escritura, a la fuente, al Creador, para saber qué es lo que Él quiere verdaderamente acerca de mí como padre, ahí es donde podemos encontrar muchas veces la explicación de por qué nos cuesta tanto, por qué tomamos muchas veces tan malas decisiones, por qué nos molesta cuando alguien nos dice, oye, por aquí no es, porque ni siquiera he ido a la fuente para saber si es así o no es así. No sé si me estoy haciendo entender. Si usted viaja por carretera de Bogotá a Cartagena, no tiene a Google, no tiene nada de eso, usted va a buscar un mapa. O sea, ¿cómo llego a Cartagena? ¿Cómo me acerco? ¿Hacia dónde queda ubicada? Porque hay caminos, me cojo por acá, me cojo por este lado. Uno dedica el tiempo para saber cómo llegar. Amados, nosotros tenemos que entender que una de las grandes y temibles responsabilidades que tenemos es la de ser padres. Ser padres es un privilegio, pero es una terrible responsabilidad delante de Dios. Es tan importante el rol de padres, la familia, que lo están estudiando los niños en este momento en las clases, con los mandamientos. Hay 10 mandamientos, hay 4 mandamientos. Los papás deben saberlo porque hicimos el devocional esta semana sobre eso. 4 mandamientos que hablan de la relación del hombre
Con Dios. 6 mandamientos que hablan de la relación del hombre con el hombre, pero el quinto mandamiento, que fue la clase de hoy, el quinto mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida y te vaya bien. Ese es el mandamiento que se conoce en estudios teológicos como el mandamiento puente. Es el mandamiento que hace la transición de la relación con Dios a la relación con los hombres. ¿Y por dónde pasa? Por los padres. Pasa por los padres. Ese cambio de cómo me relaciono bien con Dios y cómo me relaciono bien con mis semejantes pasa por mi relación ¿con quién? Con mis padres. Dios está mandando un mensaje muy claro cuando nos da el quinto mandamiento allí, porque está diciendo: tú, papá, tú, mamá, tienes un papel de influencia que nadie más tiene sobre tu hijo. Mira, nadie tiene poder para influenciar más a mi hija que mi esposa y yo. O sea, la influencia que tú puedes ejercer sobre la vida de tu hijo no la puede ejercer nadie más. Tú tienes un gran poder de influencia sobre lo que va a ser la vida de tu hijo, sobre lo que va a ser la vida de tu hija. Amén. Entonces tenemos que comprender esto y hice esa pregunta y voy a hacer más preguntas incómodas, pero tenemos que darnos cuenta de algo, y creo que el Señor nos viene hablando de eso varias veces, en la necesidad de confesar. Estamos mal. Si aquí estamos 46 papás, si de 46 papás 3 levantaron la mano, significa que menos del 10% de los padres de la iglesia se han tomado el tiempo de investigar qué dice Dios acerca de su rol como padre. No sé si me estoy haciendo entender. Ahorita anda circulando en el Heraldo una noticia de una médica falsa. ¿Se lo han visto? Es una muchacha de aquí de Barranquilla que falsificó el diploma de una compañera de carrera porque ella no se graduó y entonces estaba contratada aquí en una IPS en Soledad y atendió mal a un paciente, no sé si fue un niño o un adulto, no lo recuerdo, alérgico a la penicilina, y le mandó penicilina, lo mató. Y entonces, bueno, todos wow, claro, es terrible que una persona que no sepa medicina ejerza como médico. Y entonces hoy salieron nuevas acusaciones de un pueblo en la Sabana, allá hacia Sucre, donde la mujer también le están acusando de varios homicidios, porque atendió mal un parto, porque le recetó mal a una señora, a otro le dejó el ojo torcido, bueno, una cantidad de cosas. Y nos asombramos, y es terrible que esta mujer, que no tenía la preparación, que no tenía el estudio, ejerciese como médico. Pero, hermanos, lo peor que esa mujer pudo hacer es tocar la vida terrenal. Nosotros estamos hablando de que no estamos investigando lo que tiene que ver con el rol eterno dado por Dios a nosotros como padres, preparando a nuestros hijos para la vida eterna. ¿Sí logramos darnos cuenta de la gravedad en la que estamos, hermanos? ¿Cómo puedes tú determinar que lo que estás haciendo está bien o está mal? De acuerdo a lo que estamos viendo, porque en la prédica lo dijeron, o porque a mí me parece. El viernes en la vigilia, el Señor nos hablaba del corazón engañoso y nos hablaba del peligro de los pareceres, ¿no? A mí me parece, 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 no me parece, sí me parece. Y el punto que quiero que te preguntes y te respondas, no levantes la mano, es: ¿cuántas de las decisiones que has tomado para la vida de tu hijo tiene que ver o tiene su origen en tu parecer? A mí me parece que así debe ser. A mí me parece que por acá es mejor. ¿Cuántas de esas decisiones que has tomado y que hoy está viviendo tu hijo se originaron en tu propio parecer? No respondas. Ahora, ¿cuál es el problema, hermano? Que tu parecer y mi parecer no es confiable. ¿Me estoy haciendo entender? Mi parecer no es confiable. Tu parecer no es confiable. El único parecer confiable es el del Señor. ¿Y dónde encuentro el parecer del Señor? En la palabra del Señor. Claro, Juan, necesitábamos hacer un seminario
de estos. No, hermano, esto es una bendición, pero usted necesita ir a la palabra de Dios. Usted necesita ir a estudiar acerca de lo que dice el Señor. Tiene que hacerlo. Ahora, aquí hay un libro que me dijeron en biblioteca que lo han pedido bastante, me alegra, cómo criar hijos para Dios, o sea, criar hijos cristianos. ¿Usted ha ido a la palabra a contrastar lo que el autor está diciendo acerca de cómo criar su hijo? ¿O tomó el consejo porque lo dijo MacArthur? Los que han leído el libro. Porque es que es un tema delicado, hermanos. Es la vida de su hijo. Voy a preguntar, ¿para quienes están aquí, sus hijos son lo más valioso? Lógicamente después de Cristo y de su cónyuge. Levante la mano a los que consideren, mi hijo es lo más valioso. Mis hijos son los más valiosos, los que tienen más. ¿Todos levantan la mano? O alguno dice, ¿incluyo al junior ahí o no incluyo al junior ahí? Sus hijos son lo más valioso, ok. Si los hijos son lo más valioso, ¿lo estamos demostrando? O voy a partir de lo siguiente. El problema es que son lo más valioso, pero en el fondo no hemos entendido cuál es nuestra labor. Hacia dónde tenemos que apuntar. Yo creo lo que ustedes están diciendo, sus hijos son lo más valioso, aunque una vez haciendo una pregunta con papás, dictando un seminario de noviazgo, le preguntaba a los papás, bueno, ¿cuántos dejan ir a su hija con cualquier muchachito de la iglesia que se la quiere llevar para cine, que se la quiere llevar, hablando de papás de adolescentes? Es de la iglesia, bien. ¿Cuántos la han dejado salir con muchachos que no son de la iglesia, pero que vienen de familias de buena reputación? Okay. ¿Cuántos cuando ese muchacho le ha dicho, déjeme su carro, llevármelo también, se lo han prestado? ¿Estás loco? ¿Sería mi carro? ¿Qué tal el carro? O sea que tu carro es más valioso que tu hija, porque el carro no lo sueltas. Entonces comencemos a pensar un poco, ¿qué es lo valioso? ¿Cuántos llevan el carro a cualquier mecánico? ¿Cuántos le ponen cualquier repuesto? Lo más probable es que se le tire el motor, pero póngaselo. Está barato, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuántos tanquean en cualquier bomba? Y a nuestros hijos le dejamos lo que sea. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, comenzamos por ahí. Ya hubo caras, entonces significa que vamos bien. Jueces capítulo 2, versículo 10. Jueces capítulo 2, versículo 10 dice, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Después de que murió toda esa generación, quiero llamar la atención sobre ustedes. ¿De qué generación está hablando el Señor aquí? Está hablando de la generación de Josué, la generación de conquista, una generación poderosa, una generación que contaba con la presencia de Jehová en casi todos sus asuntos. Veían, eran guiados, el Señor les daba planes de ataque, como le dijo el Señor a Josué para Jericó. Se le presentó el Señor a Josué, una generación que veían que con pocos hombres conquistaban ciudades grandes, retroceder ejércitos al toque de la trompeta. Pero cuando muere esta generación, la que sigue, la que se desarrolla, es una generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Siempre me ha atormentado la pregunta de qué va a pasar en 15 años en esta congregación si el Señor no ha venido. ¿Qué va a pasar en 20, en 25 años si Cristo no ha venido? ¿Qué va a pasar con mi hija cuando tenga 35? ¿Qué va a pasar con sus hijos cuando tengan 25, 27, 28 años, 19 años? Porque nosotros podemos ser esta generación que dice, somos una generación que se está parando en la raya a buscar el verdadero evangelio, a no comerciar el evangelio, a predicar la sana doctrina, la verdadera enseñanza, pero
Si nuestros hijos se levantan como esta generación, amados hermanos, hemos fracasado rotundamente. No hemos hecho absolutamente nada. Ahora quiero que te hagas una pregunta y no la vas a responder públicamente. Quiero que pienses en tu hijo o en tu hija o en tus hijos en este momento. Quiero que pienses en ellos, en la casa. Y quiero que pienses, hoy estarías plenamente convencido. Sabemos que la salvación es de Jehová, amén. Pero podrías estar tranquilo y decir, no, yo sé que mi hijo no se me aparta. O dirías, uy, yo no sé. ¿Qué estás haciendo para que eso no suceda? No, la salvación es individual, amén. Pero ¿qué estás haciendo tú para que eso no suceda? Porque esta gente de Josué se dedicó a conquistar la tierra prometida. Esta gente se parece a muchos de los padres actuales que se dedican a conquistar el mundo. Yo a mi hijo le voy a dejar la ciudad de Jericó. Yo a mi hija le voy a dejar un arroyo. Yo a mi hijo le voy a dejar la zona montañosa de Efraín. Yo a mi hijo le tengo todo el valle del Jordán. ¿Y de qué le sirvió? ¿Ustedes han leído Jueces, amados hermanos? ¿Lo han leído? Es uno de los libros vergonzosos de la historia de Israel. Esta gente que creció después de Josué, esta gente sacrificó sus hijos a los demonios. Esta gente levantó postes para adorar a todos los ídolos de Canaán por donde quiera que iban. Esta gente comenzó a nombrar sacerdotes a todo el que quería. Esta fue la gente que un solo pueblo violó a la concubina de un levita, todos uno por uno durante toda la noche. Ese levita después ve a la mujer moribunda que él la echó a la calle para que la violaran, y cuando la vio que no se levantó, la cargó y la picó y la mandó por todo Israel. Esta gente es la que autorizó a otros, bueno, secuestremos de nuestro propio pueblo. O sea, lo que este pueblo hizo es una cosa abominable. Lo que esa generación hizo es completamente desastroso. Pero ¿sabes qué tenían? Tenían tierras, tenían viñedos, tenían olivares, tenían títulos. Eso tenían, y no estoy inventando. Ve a Josué, léete el libro de Josué, y en Josué vas a encontrar cómo decían, ok, hicieron sorteos sagrados. Esta ciudad para Julano, esta ciudad para Sultano, esta región para esta tribu, este canal para este árbol, todo eso se lo repartieron. Les dejaron muchas propiedades materiales, pero les negaron lo único importante. Hermanos, ¿qué estamos criando? ¿En qué nos estamos esforzando? ¿Cuál es el legado que le estamos dejando a nuestros hijos? Porque el mundo anda tras esas cosas. La definición de un padre exitoso en el mundo es que su hijo tenga todo lo que él no pudo tener, y siempre en términos materiales. Yo nunca tuve un Messenger, entonces le voy a comprar a mi hija un Messenger, ¿cierto? Yo nunca tuve un carro a control remoto, yo nunca tuve un televisor en el cuarto, yo nunca viajé en avión, yo nunca tuve, ok, entonces se esfuerzan estos padres del mundo en darle a sus hijos esas cosas. Yo nunca fui a un colegio privado, yo nunca fui a la universidad, yo nunca pude, y gastan todo su tiempo, toda su energía, todos sus recursos en darle tierra. ¿Sabes al final de Jueces cómo estaba el pueblo? Sin tierra. Se los vivían oprimiendo. Dios mismo levantaba a los filisteos, Dios mismo levantaba a los pueblos vecinos para esclavizarlos. Esta gente que les dejó todas esas ciudades. Tenemos, por ejemplo, un relato que hace parte de Jueces, que es el libro de Ruth. Y dice literalmente que en Belén, que Belén es la casa de pan, casa del pan, en Belén no había pan, no había grano, no había harina, no había nada. Es decir, rápidamente todo lo que acumularon, todo lo que conquistaron fue dilapidado. Terminaron esclavizados. Hermanos,
Si nosotros no hacemos un alto en el camino hoy y frenamos en seco, los que tengan que frenar en seco, y redireccionan el barco de su casa, no importa cuánto le dejes, puede que diga, no, pero no va a perder la casa porque ya está paga, pagué 40 años de impuestos por anticipado, hice un convenio con la alcaldía, así que no se la van a quitar, no importa. El punto es que el mundo lo va a terminar esclavizando. Y como dice el Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? En esta tarde, amados hermanos, yo quiero que ustedes entiendan algo de parte del Señor. Es que la meta principal de nosotros como padres es tener hijos salvos. Hijos salvos. Esa es la única, esa es la meta principal. Si su hijo solo estrena lo que otro hermano de la congregación le hereda, pero su hijo es salvo, usted la hizo. Si usted tiene el hijo que es el que le da la ropa a todos los hermanos de la congregación y su hijo no es salvo, usted es el fracasado de la iglesia. No desgasten su esfuerzo en darles más cosas materiales. Mire, una de las cosas que uno ve, no importa si su hijo tiene muchos o pocos juguetes, al final juega siempre con los mismos. ¿O solo me ha pasado a mí? Al final juega con los mismos 2, 3, sí, hay momentos en que lo sacan todos, pero siempre hay 2 o 3 que uno dice, si tuviera solamente esos 2 o 3, con esos juega. No importa cuánta ropa le ponga, al final casi siempre termina poniéndose ¿qué? La misma, porque es que hay un efecto que a veces no nos damos cuenta. Ropa que se ensucia, ropa que se lava, ropa que sale, ¿y en qué lugar queda? De primera. Hasta en eso pasa lo de la ropa. Si usted quiere que se la ponga toda, tiene que darle la vuelta al closet y hacer un trabajo metódico. Porque uno termina poniendo la misma camisa es por eso. Porque la doblan, la ponen ahí, la vuelven a encontrar, vuelve a salir, la vuelven a lavar, la vuelven a poner. Eso es lo que termina sucediendo. Amado hermano, después de que murieron todos los de esta generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. La meta principal de nosotros es que ellos sean salvos, es que ellos sean salvos. Ahora, una de las dificultades para que nuestros hijos sean salvos es que seguimos pensando en ellos como nuestros hijos. Por eso hice repetir a Alex lo que dijo, porque una de las grandes verdades que yo he comprendido por la misericordia de Dios al estudiar la palabra, es que Sarita aquí es mi hija, pero verdaderamente en el fondo y delante del Señor, Sarita es mi hermana. Sarita es una más del cuerpo de Cristo. Cuando estemos en el cielo, ella no va a decir, papi, allá soy otro hermano. Y ni siquiera Juan, porque dice que nos van a dar una piedrecita blanca con un nombre que solo conoce Dios y el que la recibe. Amén. Va a ser mi hermana, es decir, yo tengo que ver a mi hijo, a mi hija, como un ser humano descrito en Génesis capítulo 6, en capítulo 8, en capítulo 9, que me dice que desde su temprana edad, todo lo que piensa, todo lo que imagina, siempre tiende a una cosa, lo malo. Es decir, yo tengo que ver a mi hija, ustedes tienen que ver a sus hijos como personas carnales. Son seres humanos necesitados de la gracia de Dios. Son seres humanos que necesitan estar recordando constantemente el evangelio. Amado hermano, ¿cuántas veces usted le ha predicado a su hijo, a su hija en la casa intencionalmente el evangelio? Intencionalmente el evangelio. Que usted diga, tengo que aprovechar para darle el evangelio, tengo que recordarle el evangelio, tengo que recordarle el evangelio, tengo que predicarle el evangelio. Yo le predico el evangelio a mi hija porque ella necesita entender esto. Ella va a llegar a un punto, sus hijos van a llegar a un punto, y tal vez algunos de sus hijos ya pasaron ese punto, donde son responsables delante de Dios. Hermanos, quiero que se venga abajo la falsa idea de que los 12 años es la edad de seguridad. Algunos todavía creen, no, hasta que tenga 12 años mi hijo está asegurado, mi hija está asegurada. No, señor, esa es una edad estándar. Pero puede ser mucho antes. Spurgeon, que decían el príncipe de los predicadores, siglo XIX,
en su autobiografía, él decía que él fue salvo a la edad de 9 años. Dice, yo a esa edad era consciente y sentí mi maldad y mi necesidad del Salvador. Y puse mi confianza en Cristo a esa edad. Es decir, el momento en que ellos sean responsables delante de Dios es el momento clave. Pero hermano, no espere a que su hijo crezca más para transmitirle las verdades del Evangelio. Ahora, si la meta, vamos a poner aquí, si la meta entonces, de acuerdo a la Escritura, de ser un padre exitoso es que mi hijo, mi hija sea salva, la meta aquí es la salvación, la pregunta es, lo que estás haciendo, todas las decisiones que estás tomando, ¿van apuntando hacia allá? ¿O cuántas de las decisiones que estás tomando, por inocentes que puedan parecer, no te están acercando? No es un paso adelante hacia el único propósito importante, que es la salvación de mi hija, que es la salvación de mi hijo. ¿Cuántas decisiones tomamos que, si bien no van en contra de la doctrina general, si bien no van en contra de las costumbres morales, no acercan a mi hijo al propósito de ser salvo? Miren, hermanos, cuando uno comienza a pensar en términos de salvación, hay muchas cosas a las que le digo no, sin necesidad de ¿será que sí? ¿Será que no? No la acercan a la salvación. Yo tengo una sola meta con ella, salvación. Yo tengo una sola meta. Todo lo que hacemos en mi casa, yo lo apunto hacia eso. Y aún la cuestión de los roles, que no vamos a trabajar el día de hoy sobre eso, pero aún la cuestión de los roles es secundaria, porque entiendo que le enseño los roles y mi esposa le enseña los roles de la mujer, porque si es una mujer salva va a tener que hacer eso. Entonces no me preocupo por otras cosas, pero la meta no es que ella se comporte como una mujer bíblica, la meta es que ella sea ¿qué? Salva. Hoy el Señor nos hablaba acerca de Siquem, ¿se acuerdan? Espero que se acuerden, que fue en la mañana de hoy. Siquem, Aram, en la puerta de la ciudad. Aarón, gracias. Amor, no Aarón, amor. Hermanos, aún nosotros podemos estar criando hijos al estilo de Siquem sin darnos cuenta. Quiero que reflexiones en algo en ese momento. Los castigos a tu hijo, los premios o recompensas a tu hijo están en orden de qué. Le decimos, mira, si tienes que, como he dicho, la obediencia, la formación en los roles, el fomentar que vivan una vida de obediencia, que no vean esto, que no escuchen esto, que no hablen así, que no contesten asá, ¿lo tenemos anclado a qué? ¿Al castigo y a la recompensa o a Cristo? ¿Es claro para tu hijo que no debe mentir porque eso deshonra a Cristo, o es claro para tu hijo que no debe mentir porque viene la vara? Porque si tu hijo se mueve por la vara o por la ida al parque, felicidades, tienes a un pequeño Siquem en la casa. Felicidades, estás criando a Siquem. Hay que portarse bien, ¿para qué? Para que nos vaya bien aquí. Hay que portarse bien para que me lleven a cine. Hay que portarse bien para que me compren tal juguete en cumpleaños. Hay que portarse bien para que me lleven al parque. Hay que portarse bien para que me lleven a comer helado. Hay que portarse bien para que no nos den vara, porque eso duele. No sé si me estoy haciendo entender. Porque sin darnos cuenta, es que el camino de Siquem es un camino bien sutil. Y respóndete allí en tu interior y háblalo más tarde con tu esposo o con tu esposa. ¿Estás predicando como los hijos de Jacob o estás predicando al estilo de Juan el Bautista? Nuestros hijos van teniendo etapas, van cambiando, las tentaciones que tienen van cambiando, pero hay una que a mí siempre me marcó bastante con mi hija, y es la época en que comienzan a decir mucha mentira. Ustedes, algunos de los que ya pasaron por ahí lo saben, o es que Sarita es muy impía.
hay un momento de mucha mentira y que dicen mentiras y dicen mentiras y dicen mentiras y dicen mentiras. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Una, si no dices mentiras, hoy te llevo al parque, Siquem. Otra mentira y te doy vara, Siquem. O, ¿quién es el príncipe? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. El Señor es el padre de la verdad. Cuando tú dices mentiras, te pareces a Satanás, estás honrando a Satanás. ¿A quién quieres honrar? Y cada vez que mentía, mi respuesta era, ¿a quién estás honrando, Sarita? ¿Quién es el padre de la mentira? No es el punto del castigo, y venía castigo muchas veces. No es el punto de la recompensa, porque pueden venir recompensas muchas veces. El punto es que ella dejara de mentir por entender que la mentira desagrada al único que le debe importar a ella no desagradar, a Dios. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios, no hay otra razón para que nuestros hijos obedezcan. Amado, pero si usted no le está enseñando a su hijo a obedecer por el motivo correcto, usted está criando mercenarios del evangelio. Siquem, pequeños Siquem en su casa, pequeños que están aprendiendo que la piedad es un medio de obtener lo que quieren. O es que usted nunca fue niño y no se acordó que cuando tenía que pedir un permiso, esa semana lavaba la loza, esa semana tendía la cama, esa semana, sí señor, sí señora, o sea, ahí estaba, no se habían levantado los papás y ya estaba al lado de la, papi, ¿alguna cosa? Hay que ayudar en algo, ¿qué se necesita? Porque, y los papás ya sabían qué va a pedir, ¿o no? ¿Qué va a pedir? No sabía, el papá sabía que uno lo estaba manipulando, el papá sabía que uno se estaba moviendo porque estaba necesitando algo, porque estaba anhelando algo. Amado, y quiero que te preguntes si eso ha cambiado mucho en la crianza de tu hijo, o tú mismo lo estás fomentando. Porque sí, la paga del pecado es muerte, entonces viene la vara. Estoy diciendo que no utilicen la disciplina bíblica, no hay que utilizarla, pero ellos no deben obedecer solamente para evitar la disciplina física. La Biblia dice, obedece a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya ¿qué? Bien, pero no deben honrarnos para que les vaya bien. Mira, es tremendo nuestros hijos a veces preguntando, papi, ¿puedo ver esto? No, pero si me porté bien. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, te portaste bien. ¿Y? ¿Hay que premiarte cada vez que te portas bien? No. Ella debe portarse bien, ella debe obedecer la palabra, ella debe honrarse, hablando de mi hija, porque Cristo le agrada que ella haga eso. Si no la estás formando para, está metiendo mucho más ruido en la tarde que en la mañana, el micrófono. Si no los estamos formando para agradar a Cristo, hermano, no estamos haciendo nada. En el mejor de los casos estamos formando buenas personas para la ciudad. Y la ciudad te lo va a agradecer. Créeme, la ciudad te lo va a agradecer. Si formas buenos ciudadanos, el gobierno te lo va a agradecer. Si formas ciudadanos respetuosos de las autoridades, respetuosos de la propiedad del otro, el gobierno te lo va a agradecer, los vecinos te lo van a agradecer. Si tienes un hijo que saluda, si tienes un hijo que da las gracias, el gobierno, los vecinos, la familia te lo va a agradecer. Si tienes un niño que no llega a la casa de la abuela a subirse en el sofá y a brincar hasta el comedor, te lo va a agradecer la familia, la sociedad te lo va a agradecer. Pero ¿qué lograste al final? Entonces, que brinque del sofá al comedor pero sea salvo. Si vas enfocándolo bien, no va a ser eso. Pero tiene que ser como hemos hablado. La salvación es por obras, hermanos. La salvación es por fe. Pero quien es salvo, tiene obras. No estoy haciendo un llamado a no nos importa cómo se comporten. No, es que si nos enfocamos en su salvación, si nos enfocamos en el temor que viene, en el juicio que viene, si nos enfocamos en que ellos tendrán que responder delante del Señor algún día, si nos enfocamos en que Dios es justo, en que Dios es santo,
y que Dios demanda que ellos le obedezcan, que Dios demanda que ellos, mira, yo le digo a mi hija, Sarita, tú no tienes que hacerle caso a tu mamá porque te castiguen, tienes que hacerle caso a tu mamá porque Dios dijo que debes obedecerla. Dios lo mandó y ya. Dios lo mandó, Dios te rescató del mundo de pecado. Tú tienes que obedecerle a Dios porque Él es el Señor. Y si tú no le obedeces, significa que no lo amas. Y si no lo amas, significa que eres su enemiga. Y si eres su enemiga, estás condenada. Te espera el lago de fuego y azufre. Ah, pobrecita la niña, 9 años. No, hermanos, es que yo tengo una meta. Yo tengo algo aquí entre ceja y ceja. Ella debe acceder a la salvación. Si ella se pierde, que se pierda sobre mí y no por mí. Que se pierda sobre mi esposa y sobre mí y no por nosotros. Hermano, no espere a los 20 años para llorar a su hijo. Ay, si hubiera... ¿Qué? No espere. Ahora lo tiene en su casa. Ahora que está cerca de usted, ahora que todavía es maleable, ese es el momento de movernos. Amén. Hermano, no me mire tan serio, que me asusta. Hoy un hermano estaba diciendo que el jueves le provocaba pasar a ahorcar al predicador. Entonces quedé con eso hoy ahí como... Hola, sí, vamos a ver. Vamos a Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18, Ezequiel 18. ¿Lo tienes? Luego recibí otro mensaje del Señor, está hablando el profeta Ezequiel, y es importante porque este mensaje es dado por Ezequiel estando en el cautiverio, están exiliados. Dios ha castigado Jerusalén y se los ha llevado a todos a Babilonia. Todos de Jerusalén a Babilonia, solo quedaron en Jerusalén los más pobres. Los más pobres quedaron en Jerusalén, entre esos quedó Jeremías allá en Jerusalén. Ezequiel, como sacerdote, fue llevado en uno de esos exilios. Fueron 3 olas de exiliados. Y ellos están allá y el Señor le da este mensaje a Ezequiel. Le dice, ¿por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos les dio dentera, o a los hijos se les destemplaron los dientes. Es como que, para ser bien gráfico, que yo me como un limón, una uva agria, y entonces Sarita la que hace, pero ya no ha probado la uva. Yo me la como, ya tuerce los ojos. Es lo que estaban diciendo. Ellos decían, los padres fueron los que pecaron y los hijos en Babilonia. Los padres fueron los desobedientes y nosotros aquí exiliados por Nabucodonosor. Pero el punto bíblico, dice el Señor, tan cierto, verso 3, como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel. Pues todos los seres humanos, quiero resaltar aquí, porque nos tenemos que bajar del bus, de la nube, todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Hermano, quiero compartirte una gran verdad. En la tarde no te la voy a cobrar, como todo aquí va de chévere. Los hijos no son tuyos. No son tus hijos. Sácate eso de la cabeza de que yo educo a mi hijo como quiera, yo hago con mi hijo como quiera, yo me muevo como, porque es mi hijo y nadie se mete a decirme cómo me muevo con mi hijo. Hermano, los hijos son del Señor. Dice todos los seres humanos. Por eso dice repetir y ahora se quedó sin tinta. Todos los seres humanos son míos para juzgar. ¿Tu hijo es un ser humano? Pregunto. Bueno, entonces tu hijo está en esa colada. Si tu hijo es un ser humano, si tu hijo pasa, clasifica como ser humano, lo llevas al médico y dice, doctor, ¿qué tengo aquí? Te dicen un ser humano, entonces tu hijo está aquí. Tu hijo hace parte de este grupo que está hablando aquí Ezequiel. Y si no te dicen eso, hermano, corra. Déjelo allá y corra.
Todos los seres humanos son míos para juzgar, es lo que está diciendo el Señor. Tanto los padres como los hijos por igual, es decir, yo voy a juzgarte a ti, pero está diciendo una verdad tremenda para nosotros, yo voy a juzgar a tu hijo. Quiero que entiendas esto. Tú puedes declarar a tu hijo inocente, eso no significa que va a ser declarado inocente. Tú puedes decir, mi hijo es un alma de Dios, y el Señor decir, no lo conozco. Alma mía, no, yo no lo conozco. Tú puedes decir, es que mejor sobre todo lo de la iglesia mi hijo, y el Señor decir, no, yo lo voy a condenar. Todos los seres humanos son míos. Hay una verdad tremenda en esto, porque tú y yo somos simples administradores, somos mayordomos. Se nos ha confiado almas, es una verdad tremenda, pero lo que nos incomoda es que Dios dice, son míos, son míos. Es decir, tu hijo le pertenece verdaderamente a Dios. ¿Qué hiciste tú para poder tener un hijo? ¿Qué has hecho tú que tienes hijo comparado con los hermanos que no tienen hijos? ¿Has hecho algo diferente? No, hermano. Si quedaste embarazado, si tuvieron ese bebé, es porque Dios lo puso allí y le pertenece a Dios. Son sus hijos. Nosotros somos administradores y somos terribles porque entonces se nos entregan los hijos de Dios, los seres humanos que le pertenecen a Él, y hacemos con ellos lo que nos parece a nosotros. Y Dios advierte algo, ellos son míos y yo los voy a juzgar, padres e hijos por igual. Padres e hijos por igual, porque a veces somos demasiado complacientes con el juicio sobre nuestros hijos. Podemos decir, no, yo soy malo, y tu hija, no, tampoco, o sea, es buena gente, es obediente, él tiende la cama, estás engañado. Peor aún, lo estás engañando. Porque quiero decirte algo, no sé si sabes esto, los hijos escuchan lo que decimos. Son míos para juzgar los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla. ¿De quién? Cuando el Señor nos habla así, muchas veces no nos agrada, porque nos habla de yo soy el que pone las reglas de juego. Hermano, tú no pones las reglas de juego en la salvación de tu hijo. Entendimos ya la primera parte. La meta es ¿cuál? Que sean salvos. Hermano, alguno está así, levántese y pellizquese, no se duerma. Estamos viendo quiénes son los que duermen los domingos en la tarde. Ya hasta ahorita que no puede. Ya estamos comenzando a identificar qué pasa. Esta es mi regla. O sea, Dios está diciendo, yo soy el que manda. O sea, tú no le vas a poner las reglas de juego al Señor. Tú no eres el que va a decidir cómo Dios manda a tu hijo para el cielo o para el infierno. Señor, tienes que salvarlo porque no. Es mi regla. Es mi terreno, es mi juicio, es mi universo. Yo soy el soberano sobre mi universo y yo decido bajo qué precepto mando gente para el cielo y mando gente para el infierno. ¿Has pensado alguna vez en eso? ¿Has pensado alguna vez en que tú no vas a poder interceder por tu hijo delante del trono de Jehová? ¿Has pensado alguna vez que si tu hijo se presenta delante del trono blanco, no hay nada que tú puedas decir o hacer? Porque escrito está en otro pasaje, a los hombres les es dado el morir una sola vez y después el juicio. Por eso es tan absurdo las misas para los muertos. Hagamos 20 misas para sacarlo del infierno, no lo saca nadie. No lo saca nadie, hermano. Quiero recordarle algo del juicio eterno. Imagínate que a ti tú hiciste algo malo y tienes tu coartada y no, tengo todo cuadrado aquí, papá, le robaste a un señor allá en Villa Campestre, te metiste en una casa muy elegante y robaste y golpeaste al dueño de la casa porque te cayó mal, con tal mala suerte que se te cayó la capucha y viste al dueño, él te vio, pero tú tienes una coartada porque lograste cuadrar que alguien asegurara que estabas en Panamá ese día y vas tranquilo al juicio, pero cuando entras a la sala de juicio te das cuenta que el fiscal es el señor de la casa que robaste. Y luego dices, ¿y dónde está el juez? Yo soy el juez también.
Así que voy a acusarte y luego voy a pasar al estrado a dictar sentencia. Es más o menos el juicio final. Dios es fiscal y Dios es juez. ¿Qué vas a hacer con tu coartada? Ahora pensemos que el que se metió a la casa del juez fue tu hijo. No, yo por mi hijo lo que sea, el Señor me tiene que perdonar esa mentira. Yo voy a decir que estaba con mi hijo al otro lado de la ciudad en ese momento. Y cuando entra tu hijo queda pálido, papá, él fue el Señor que robé. Él me vio, yo lo vi. ¿Qué vas a decirle al juez? ¿Me hago entender, hermanos? Es mi regla. Estas son las condiciones de juego. Estas son las condiciones con las cuales voy a juzgar. Porque recuerda que la palabra regla aquí está pegada ¿a qué? A juicio. Esta es mi regla para juzgar. Porque todos los seres humanos son míos para juzgar. Padres e hijos por igual. ¿Por qué? Por igual. Grábate esa palabra, porque hermano, si no logras comenzar a ver a tu hijo como otro ser humano, no le vas a ayudar a salvación. Si lo sigues viendo como el consentido de la casa, como el que tiene los ojos tuyos, como el que mejor, es que es igualita a mí, hermano, no le vas a ayudar. Pero es que es el Benjamín. ¿Usted sabe de dónde viene la expresión del Benjamín? Fue el último hijo que le nació a Jacob en su vejez. Es el Benjamín. Me nació ya, yo viejito. Ay, ¿cómo se ni? No, hermano, Dios lo va a juzgar igual. Igual, no lo vas a juzgar tú, no lo va a juzgar el tío, no lo va a juzgar el mejor amigo, no lo va a juzgar la iglesia, lo va a juzgar Jehová. Y la regla la pone Él. Y mira lo que dice: el alma que peque, esa morirá. La persona que peque es la que morirá. A los creyentes se nos ha imputado la justicia de Cristo. Pero si tu hijo no entiende su necesidad de salvación, no se le va a imputar la justicia de Cristo. Ahora quiero hacerte una pregunta bien sincera, bien honesta. Ponte la mano en el corazón para responder. Haz el ejercicio. Ponte la mano en el corazón. Dice: Señor, ayúdame a decir la verdad. Quiero preguntar y diga, levante la mano el que tenga un hijo que haya pecado. Para eso la mano al corazón. Todos. Entonces mira lo que dice acá: el que peque muere. ¿Tu hijo merece muerte? Quiero que entiendas esto, hermano, porque no bien tu hijo toma conciencia de la realidad espiritual, está condenado. No bien tu hija entiende la realidad espiritual y está condenada. Y cuando digo la realidad espiritual, no es entiende el evangelio, sino ya Dios le ve que tiene conciencia para discernir entre el bien y el mal. Porque hay gente que dura toda la vida sin entender el evangelio. Solo lo entienden los que son salvos. No bien nuestros hijos tienen conciencia de que lo que están haciendo está mal y son sujetos de juicio de parte de Dios. Ahora quiero preguntar, ¿quién de nuestros hijos puede ser declarado inocente a la luz de la palabra de Dios? Porque muchas veces estamos escuchando la predicación y pensamos en todos menos en los niños pequeños. Pensamos en todos menos en nuestros pequeños. Pensamos, ellos son pequeños, Dios tiene que perdonarlos, Dios los ama y mira, no, tan bonitos que son. El problema es que va a haber un momento en que él o ella va a tomar conciencia e inmediatamente se hace sujeto de juicio. Bueno, menos mal que tiene hasta los 80 años. ¿Estás seguro de eso? Aquí tenemos a Oscar Enríquez, que es policía. ¿Los adolescentes se mueren? ¿Los matan? ¿Hay cosas, les pasan accidentes? ¿O solo a los viejitos? Hermanos, vea, sí pasa. Oscar es policía. Les puede contar aquí cosas que a veces pensamos, a eso a los niños no les pasa nada, tienen tiempo. Dejémoslos que disfruten, eso ya cuando grande, ahí buscarán al Señor. No sé si alguna vez alguno ha hecho el ejercicio que le he recomendado. Lea los obituarios para que vean las edades. Un día, un domingo, en lugar de dormir, vaya al cementerio y pasee por las lápidas y mire las edades. Siempre que me toque un cementerio miro eso para recordarme lo efímera que es la vida.
Nació en 1980, murió en 1982. Nació en el 80, murió en el 92. No siempre es, nació en 1800, murió en 1920. Más bien pocos. Más bien pocos, hermano. O sea, más bien pocos. De hecho, nosotros ya estamos en una cosa complicada porque somos del siglo pasado. Nació en 1900, murió en 2000 algo. Ya somos difíciles. Pero, amado hermano, tienes que comprender que tu hijo necesita a Cristo. Así como piensas en tu hermano, en tu vecino, ay Dios mío, si se muere, se condena, hermano, tu hijo también va a ser juzgado por el mismo Dios que va a juzgar a tu vecino. Tu hijo va a ser juzgado por el mismo Dios que va a juzgar a tu compañero de trabajo, a tu familiar. El hecho de que sea tu hijo no lo va a eximir. Y mira lo que nos va a decir esto el Señor. Supongamos, a mí me encanta Ezequiel porque en Ezequiel el Señor habla a través del profeta con una familiaridad, como tratando de plastilina. Ezequiel es de mucha plastilina para el pueblo, como usted ha visto los libros de mecánica para dummies, o sea, para los que no saben nada. Bueno, esto es teología para dummies. Ezequiel es teología en esos capítulos para el que no entiende nada. Bueno, vamos a suponer, es una suposición, que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto. No participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel, ni les rinde culto, no comete adulterio, ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual, es un acreedor compasivo, no se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres, no les roba a los más pobres, más bien les da de comer a los hambrientos y le da ropa a los necesitados, presta dinero sin cobrar interés, se mantiene lejos de la injusticia, es honesto e imparcial al juzgar a otros y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Es un hombre que obedece la palabra del Señor. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor soberano. Ahora sabemos que nadie puede hacer eso, pero el Señor está diciendo, supongamos que hay un hombre así. Vamos a suponer que hay uno. ¿Lo hay? No, la Biblia dice, no hay ni uno justo, no hay ni uno que haga lo bueno. Pero el Señor dice, plastilina para dummies, teología para dummies, vamos a suponer que hay uno así, ok. Pero supongamos, dice el versículo 10, que ese mismo hombre, ese hombre que hace todo esto bueno, ese hombre que yo lo veo como justo, tiene un hijo adulto que es ladrón o asesino o se niega a hacer lo correcto. Ese hijo también comete todas las maldades que su padre jamás haría. Rinde culto a ídolos en los montes, comete adulterio, oprime a los pobres indefensos, roba a los deudores al negarles que recuperen sus garantías, rinde culto a ídolos, comete pecados detestables y presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir ese pecador? Responde el Señor, no, tiene que morir y asumir toda la culpa. Es decir, la justicia del Padre no se traspasa al Hijo. Hermanos, creo que lo hemos hablado, pero vale la pena que lo recordemos en esta tarde. La salvación no se hereda. La salvación no se hereda. Mira, yo me acuerdo mi hija antes decía, mucho más pequeña, decía, papi, ¿cierto que yo soy cristiana desde la barriga de mamá? No, hija. No es así. Ella decía eso. Ella pensaba, ¿por qué? Porque ella decía, mi papá es pastor y somos cristianos, entonces yo soy cristiana. No es así. Y viene entendiendo el evangelio, y viene entendiendo su necesidad del Salvador. Pero ¿cuánto nos quedamos con que nuestros hijos piensan que son cristianos porque estamos en una casa cristiana? ¿Cuántos de nuestros hijos pueden pensar que ellos no son del mundo simplemente porque los traen aquí a la iglesia? Si no hablamos claramente, es muy probable que la mayoría. Si tu hijo piensa que es salvo porque tú eres salvo, has engañado vilmente a tu hijo. Versículo 14. Pero supongamos, otra suposición, que ese hijo pecador a su vez tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Este hijo se niega a rendir culto a ídolos en los montes, no comete adulterio,
No explota a los pobres, más bien es justo con los deudores y no les roba. Da de comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados. Ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar interés y obedece todos mis decretos y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. No morirá, ciertamente vivirá. Verso 18. Sin embargo, el padre morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel, por robar a la gente y hacer lo que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo. Y la pregunta del versículo 19 es importante. ¿Cómo? Se preguntan ustedes, ¿no pagará el hijo por los pecados del padre? No, responde el Señor, porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. Y vuelve a repetir la misma frase de unos versículos anteriores, versículo 20. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Amados, nuestros hijos no son salvos porque nosotros seamos cristianos. Y creo que muchos padres han fallado en eso. No estoy hablando de ustedes, pero he visto en mi transcurrir como pastor y hablando de otras congregaciones y viendo muchas cosas, muchos padres cristianos fallan en pensar que porque ellos son cristianos, los hijos ya son cristianos. Y jamás se enfocan en la salvación de sus hijos. No, él tiene que ser salvo. Y Dios es fiel. Yo he orado por eso. Yo he orado por la salvación de mi hijo. Hermano, hago otra pregunta aquí. Me surge. ¿Usted ora frecuentemente por la salvación de su hijo, de su hija? ¿Por la salvación? Señor, sálvalo. Sálvala, ten misericordia. Sálvalo, sálvalo. No lo dejes condenar. Eso es más importante que orar por Señor, provéeme para comprarle. Señor, sánalo. No, Señor, sálvalo. Es más importante. Es preferible que esté enfermo y se salve a que sea sano y se condene. Dice aquí, ahora bien, versículo 21, y aquí es donde hay esperanza para nosotros. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. A veces se nos olvida que cuando nuestros hijos lleguen a esa edad de entendimiento de su propia condición de pecadores, de su entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo, y lleguen por la gracia de Cristo, lleguen a entender el Evangelio, dicen, pero ¿de qué se van a arrepentir? Hermano, ¿usted cree, saque un cálculo así aproximado, cuántos pecados cree que su hijo puede haber acumulado a los 12, 13 años? ¿Cuántas veces, vamos a ver, los que tenemos hijos aquí, ¿hay alguno que tenga hijos aquí? Seminario de Padres, estamos en el lugar correcto, ok. ¿Cuántas veces su hijo ha roto el quinto mandamiento? Aún yo creo que los que tienen bebés de brazos pueden decir, ya lo ha roto. No una ni dos. ¿Alguna vez su hijo bebé le intentó manotear? ¿Le torció los ojos? ¿Sí? Ay, qué malos sus hijos. Hermanos, nuestros hijos han acumulado, ellos no, pobrecita mi hija cargando con el pecado de Adán. No, ella no necesita el pecado de Adán, con los suyos le va y le sobran. Con los pecados que han cometido nuestros hijos les basta y les sobra para ser condenados 1,000,000 de veces delante del Señor. Si un solo pecado quebranta toda la ley, ¿cuántos pecados han cometido? Nuestros hijos tienen méritos a esta corta edad. Si son juzgados con la ley de Dios, ya tienen más que motivos suficientes Dios para decir culpable. Y solo tomando el quinto mandamiento de honrar a padre y madre.
¿Alguno de sus hijos ha quebrantado el mandamiento de no mentir? ¿Alguno de sus hijos ha quebrantado el mandamiento no matarás? No, Juan, mi hijo no es asesino. ¿Nunca le has visto con rabia contra alguien? Porque el Señor dice que el que odia o el que tiene rabia o el que llama fatu a alguno es un asesino. ¿Alguien tiene un asesino en la casa? ¿Alguno de sus hijos usted le ha visto que ha codiciado lo que no es suyo? ¿Y todavía usted cree que su hijo no necesita a Cristo? Hermano, nuestros hijos están condenados. Necesitan salvación. La meta de nosotros como padres es llevarles, conducirles a la salvación. Ahora, hay una esperanza para nosotros, versículo 23, y yo me aferro a esa esperanza. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? ¿Acaso piensan que me agrada echar gente al infierno? ¿Acaso piensan que me deleito? Soy un Dios que se deleita en la condenación, pregunta el Señor soberano, y la respuesta, hermano, grábesela cada vez que usted vea la lucha con la formación espiritual de su hijo. La respuesta del Señor es claro que no. Hermano, tenemos un tremendo aliado en la búsqueda de la salvación de nuestros hijos, el Señor soberano. Quiero que entiendas algo. Cuando tu meta para tu hijo es que se salve, que se arrepienta del pecado, Dios está de acuerdo contigo. No sé si estoy logrando transmitirles esto, pero cuando nos esforzamos, cuando nuestra meta es que sean salvos, no nos interesa si no saben matemáticas, si no saben español, si no logran hablar 3 idiomas, si no compran carros, si no me interesa es que seas salvo. Tengo de mi lado diciendo, estoy de acuerdo contigo, me gusta tu plan, me gusta lo que estás haciendo, yo te apoyo, al Señor soberano, dueño de todo el universo. Muchas de las cosas que hacemos no cuentan con el beneplácito de Dios. Pero cuando se trata de decir, voy a luchar porque mi hijo entienda su necesidad de Cristo y sea salvo, Dios está de tu lado. No hay otra cosa, no hay otra promesa en la crianza de los hijos donde podamos ver con más claridad que tenemos al Señor de nuestro lado. Allá Fernando levanta la mano y me ayuda a tomar agua. Bien. Buenas tardes, Pastor. Una pregunta. Esa expresión de decir de que el Señor está de acuerdo en su soberanía o en su voluntad con el esfuerzo que hagamos por que nuestros hijos sean salvos, puede llevar a alguien a confundir que si me esforcé, tiene que ser salvo. Sí, ¿Tiene, por puede ley? confundirlo, claro. Y no hay garantía. No hay garantía. Es importante saber eso, no hay garantía. Pero sabemos que Dios está de acuerdo con nuestro esfuerzo. Y finalmente, esto que voy a decir, tal vez alguno diga, no, eso no puede ser así, pero el día que lleguemos al cielo, y esto lo vamos a comprobar cuando lleguemos al cielo, no lo vas a poder comprobar antes para decir cuál mentira, no era así o si era así, pero estoy convencido a la luz de la Escritura de lo que voy a decir. El día, si nosotros llegamos al cielo, y tú llegas, mejor dicho, si tú llegas al cielo, y tu hijo se va para el infierno, tú vas a estar de acuerdo con eso. Tú vas a glorificar a Cristo por eso, es justo. Te vas a alegrar y vas a honrar al Señor y decir, qué bien que lo condenaste. Tú puedes decir, no, jamás, mi hijo jamás. No, ¿sabes por qué? Porque cuando estés en el cielo estás despojado de esta naturaleza. Y lo único que te interesa es la gloria del Cordero. Y va a ser justo la condenación de nuestros hijos si se negaron a obedecer al Señor. Entonces lo importante al final también, si lo miras del otro lado, estamos haciendo esto porque amamos a nuestros hijos, sí, pero no te olvides de algo. Si lo hacemos solo por la salvación de nuestros hijos, somos como Siquem. Yo tengo que esforzarme en procurar la salvación de mi hijo por la gloria de Cristo, porque a Cristo le agrada eso. Porque si lo hago por la salvación de mi hijo, es que pobrecito mi hijo, las almas, creo que uno de los hombres que más autoridad tiene para hablar hoy en día acerca de las misiones evangélicas es el pastor Paul Washer. Es un hombre que tiene autoridad, es un hombre que se mete en la selva. Bueno, ya no por su condición cardíaca, no ha podido ni volver a predicar, ya lleva más de un año sin predicar.
se mete en la selva amazónica, ha estado allá donde pasan los acontecimientos, le han esculcado todo, es un hombre transparente con las finanzas de todo esto. Y hablando en una conferencia de gente aspirando a las misiones, decía que uno de los peores daños, que si una persona le decía a él, mira, ¿por qué quiero evangelizar? Porque tengo amor por las almas, él le decía, no vayas, eres un estorbo para las misiones. Porque quien va a predicar por amor a las almas va a menguar el evangelio para que alguien haga una declaración de fe, para que alguien se quede en la iglesia. Solo debe ir quien diga, quiero ir a predicar, quiero ir a las misiones, porque no soporto saber que en la selva hay hombres y mujeres que no honran a mi rey. No puedo tolerarlo. No puedo tolerar que haya gente que no honre a Cristo. Y eso me mueve a predicarles. Está predicando pensando en que esa alma glorifique a Cristo. Ahora, hay alegría por el que se salva así hasta en el cielo, pero no es la meta. No es la meta. Entonces la meta de nosotros que sean salvos, pero finalmente lo que perseguimos es la gloria de Cristo. Y si nuestros hijos no se salvan, aún en el cielo daremos gloria a Dios por haberlos condenado. Esperemos que no. Pero vuelvo a decir, si se condenan, que sea sobre nosotros y no por causa de nosotros. Amén. Creo que por aquí vi otra mano levantada. ¿Alguien más iba a aportar o a preguntar? ¿No? Un falso movimiento allí, alguien se rascó la cabeza entonces porque vi una mano. No, pero no era César, era por aquí. Algunos se rascó. Yo no era. Ahorita se hablaba de que si los padres han cometido grandes pecados y eso, pues no se va a ver reflejado en la vida de los hijos. Hablaban antes, no sé si fue que cuando estuve en otra iglesia, de las maldiciones generacionales. O sea, esto lo desvirtúa, eso de o sí hay maldiciones generacionales. Sí y no, hay dos cosas. Buena pregunta, César. Aquí está hablando el Señor, es de condenación. Está hablando de vida o muerte, o sea, al malvado lo condeno y al otro lo salvo. Le perdono la vida, le doy vida. Lo otro, las maldiciones generacionales, está en el libro de Génesis, de Éxodo también, en el capítulo 20. Yo, el Señor, visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, pero bendigo hasta 1000 generaciones a los que me son fieles y obedientes. Entonces, es indudable, pero hay que entenderlo en su contexto. Por ejemplo, si tú tienes un negocio, por ejemplo, y aquí los hermanos que tengan negocios, o bueno, quieren comprar, hacer alguna cosa, si toman una mala decisión económica y quedan endeudados por 5,000 millones de pesos, 10,000 millones de pesos, su hijo indefectiblemente va a sufrir. O sea, fue afectado. O sea, dice, pero papá, yo no firmé. Sí, pero mijo, también se llevan el televisor suyo. ¿Sí? ¿Por qué se lo llevan si yo no estaba en la oficina con mi papá? Sí, pero su papá fue el que firmó, entonces saquen el dinero. Entonces, afecta. Pero para salvación no, o sea, hay cosas que sí van a afectar. Es decir, si mi papá era un borracho que golpeaba a mi mamá, ¿el hijo sufrió? Claro, sufrió. Hay cosas que vivió, que no debió haber vivido, hay cosas que le son más difíciles, tuvo frustraciones en el desarrollo. Ahí vemos esas cosas. Lo otro que se interpreta como maldición generacional es las costumbres. Entonces, mi casa, por ejemplo, 24-31, el ritual era hasta que el primero de los hombres se emborrachara. Y después el primero que quedaba borracho, todos tenían que alcanzarlo. Entonces, todos quedaban borrachos. Lógicamente, al crecer en esa casa, los primos, todos, ¿qué queríamos hacer? ¿Qué creen ustedes? Borracharnos. Entonces, a los 13 años ya nos estábamos emborrachando. Y nos parecía que, bien, hay una maldición generacional, sí, hay una costumbre que se va hacia el otro lado, pero no significa que hay un espíritu de borrachera sobre mí, que es lo que algunos tratan de argumentar y entonces se la pasan buscando en la genealogía, ¿qué habrá hecho el bisabuelo? ¿Por qué este pelado será así? Debe ser que el bisabuelo mató a alguno, debe ser que... Y los mandan a hacer árboles genealógicos para ver qué abuelo hizo brujería, si la abuela le fue infiel, si el abuelo robó a alguno. No, en Cristo somos una nueva creación. Después de que llegamos a Cristo se acabó todo eso. Entonces en Cristo se acabó. En el mundo vemos eso, pero más de esa manera, más de esa situación de hay cosas que se asumen, ¿sí? Nos toca cargar con eso. Por ejemplo, pensemos en la familia de Pablo Escobar.
tienen un apellido maldito. Ahora, si usted es Escobar, perdóneme, pero estoy hablando de ese Escobar, aunque aquí no hay ningún Escobar así que yo me acuerdo. Ese Escobar, ¿quién es tu papá? Pablo Escobar. Pero fue mi papá, sí, pero sí me hago entender, o sea, hay una mancha, hay una cosa ahí que está mal y que lo tienen que vivir, pero si ellos son honestos, ellos se salvan. Si ellos se arrepienten, ellos se salvan. Entonces, Juan, disculpa, o en el caso de una enfermedad que también se transmita de los padres a los hijos, también aplica. Es lo mismo, hay muchas enfermedades que son genéticas. O sea, hubo problemas cardíacos, el abuelo murió de infarto, el bisabuelo murió de infarto, el tatarabuelo murió de infarto. Hermano, revísese el corazón. No, estoy en Cristo. Sí, pero revísese el corazón. Revíseselo en Cristo. Sí, porque hay gente necia. Sí, no, pero es que yo soy una nueva criatura. Sí, hermano, pero revíseselo como nueva criatura. Revíseselo. Busque un cardiólogo cristiano si quiere, pero revíseselo. Porque hay una ascendencia, hay un defecto seguramente genético en su caso. Es que se nos olvida que seguimos en un mundo maldito. Ayer hablaba con Luis Carlos y uno dice, ay, uno va, yo digo es que envejeciendo, pero sí uno va envejeciendo y uno se va sintiendo viejo. Entonces ya me duele esto, antes no me dolía esto, ahora me cuesta esto, ahora, y es un recordatorio de que vamos es para abajo. Yo era un roble, dicen algunos hermanos aquí en la iglesia. Ahora parecía, yo soy un roble, nunca me enfrento, ahora parece un árbol de cambio ahí todo doblado, el hermano. Esos robles, le cayó la pajarita al hermano, sí, bueno. Entonces hay que entender eso. O sea, estamos en Cristo, Cristo nos ha salvado, pero seguimos en este cuerpo. Y este cuerpo va deteriorándose. Es lo normal. Por eso a veces la gente se dice, no sé a qué hora me comencé a enfermar, revises hermano, pecado. Es que toda enfermedad proviene del pecado. ¿Cuál pecado? Pecado de ser hombres. Pecado original. O sea, estamos condenados, este cuerpo está condenado, tiene que morir para que nos den el nuevo cuerpo. O sea, que es natural, por eso hablar de que en la palabra que sana siempre y que todos se van a sanar es absurdo. Todos tienen que morirse antes de que Cristo venga. Todos tienen que pasar por la muerte antes de que Cristo venga. ¿Cuándo va a ser? No sabemos, pero todos tenemos que pasar por allí. Con respecto a lo que estaba diciendo el hermano ahorita, sobre las maldiciones generacionales, de pronto sí en otras congregaciones o de donde venimos, como muchos de los que estamos acá, hemos escuchado ciertas cosas como que nuestros hijos van a hacer lo que nosotros fuimos o somos, o nuestros hijos va a recaer, porque una vez escuché una enseñanza o una expresión que decía, nuestros hijos van a pagar las consecuencias de los pecados o de las acciones que nosotros hemos cometido. Entonces, cuando se dice o no lanza una expresión, va a ser igualito al papá, o míralo, es igualito a la mamá, repercute o recae mucho eso en... Bíblicamente, no más allá de que el niño, si ve eso como estímulo, va a querer repetir. Entonces, por ejemplo, los niños quieren parecerse a su papá, las niñas quieren parecerse a su mamá. Si mi hija dice una vulgaridad, nunca la he escuchado, bendito sea el Señor, pero si dijera una vulgaridad y decimos, ¡ay, igualita a la mamá! ¿Qué va a hacer ella? Va a seguir repitiendo la vulgaridad porque quiere parecerse a la mamá. O sea, más allá de eso, bíblicamente no hay. Así también para lo bueno. Mira que es educadita y siempre dice, buenas tardes, por favor. ¡Ay, igualita a la mamá! ¿Ella qué quiere hacer? Otra vez lo mismo porque quiere parecerse a su mamá. Entonces, más allá de esa parte, no. A la luz de la escritura, lo que pasa es que alrededor de eso hay mucho negocio, pero vuelvo acá porque no es seminario de eso, sino de padres, allá. Bueno, yéndonos ahora al lado contrario de lo bueno, ¿sí? Si nosotros logramos entender eso como padres y logramos alcanzar ese éxito con nuestros hijos que sean salvos, yo creo que eso podrá ir más allá, porque si nuestros hijos logran ser así, eso va a hacer que ellos lo hagan con sus hijos. Así es. De hecho, si tomamos el mismo principio de las maldiciones generacionales, me devolví yo mismo. El Señor dice, castigo tercera y cuarta generación, bendigo 1000 generaciones. Es decir que una familia que realmente se entrega a Cristo es un cambio en toda una generación, o sea, en muchas familias. O sea, se rompe realmente un ciclo de condenación y de pecado y de pecado
y de pecado. Comienza a haber una nueva generación distinta, una generación que piensa de manera diferente. Pero el punto es que tenemos que enfocarnos no solamente en que se porten bien, sino en que sean salvos, porque si son salvos, se van a portar bien. Entonces, por ejemplo, estoy hablando de los matrimonios, o de lo que hablamos de Siquén. Mucha gente llega a la iglesia porque está mal su matrimonio, y se le puede arreglar el matrimonio, y sin embargo están condenados. Uy, sí, está malo el sonido, y no está sonidista. Se le puede arreglar el matrimonio y la persona sigue completamente condenada. Pero si nos enfocamos en el Evangelio, si nos enfocamos en su salvación, una persona salva va a llevar un buen matrimonio. ¿Sí me hago entender? Es llegar a lo primero. Quien es el salvo, quien entiende el Evangelio, va a llevar un buen matrimonio. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. ¿Sí es claro hasta ahí, hermanos? Ok. Mi deseo, mira lo que sigue diciendo. Dios dice, ¿ustedes creen que me agrada ver morir a los perversos? ¿Creen que me agrada condenar a sus hijos? No. Mi deseo, lo que Dios desea es que se aparten de su conducta perversa y ¿qué? Y vivan. Ese es el deseo del Señor para tus hijos. Tienes que comprender eso. El deseo de Dios para tus hijos es que tus hijos sean salvos. El deseo de Dios para tus hijos es que tus hijos se aparten de su conducta perversa y vivan. Esa debe ser la meta tuya también. Y cuentas, como te dije, con un aliado. Ahora viene el otro lado. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? Claro que no, tampoco. Claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Y la gente dice, es injusto, pero hermanos, es la misma medida. Llevas una vida perversa, te arrepientes y dicen, me olvido de todo lo malo que hiciste. Estás viviendo en obediencia, te vuelves al mundo, no quieres seguir al Señor, se te cuenta todo, se olvida todo lo bueno que hiciste y te cuentan la rebelión. Es básicamente lo que está diciendo aquí Ezequiel 18 y también lo dice en otro pasaje paralelo. Amén. ¿Estás hasta aquí? Gerson. Samuel habla de que los hijos de él eran perversos. En Israel hubo un momento en que el pueblo de Israel, donde Samuel se coloca frente a todo el pueblo y se refiere a ellos y le dice, si en algún momento le he hecho mal, lo he defraudado. O sea, es como una confrontación entre el profeta y el pueblo para mostrar de alguna manera su integridad delante del Señor. Sin embargo, dice que los hijos de Samuel eran perversos. Sí, dice, no son como tú, no son rectos ni transparentes, no se comportan bien delante del Señor. Ok, en cuanto al tema de salvación, o sea, obviamente a la luz de la Escritura, eso de proverbios son principios, ¿no? Eso son principios, no promesas. Pero sin embargo, como eso más que todo no es una pregunta, es un aporte, es como para ratificar el hecho de que una persona puede llegar unos hijos pueden llegar a extraviarse del camino del Señor. El ejemplo aparece allí en Samuel como tal. Sí, así es, totalmente. Y por eso hablamos de que si nosotros llegamos al cielo, cuando lleguemos al cielo y nuestros hijos se rebelaron contra el Señor y después de que nos esforzamos, porque hermano, vuelvo a insistir en esto, sobre nosotros, no por nosotros, sobre nosotros, es decir, agarrándoles los pies y suplicándoles y rogándoles que se vuelvan a Cristo, suplicándoles, intercediendo, dándoles el ejemplo, tomando todas las decisiones enfocadas en su salvación. Se condenan, cuando estemos delante del Señor y veamos que nos condena, vamos a decir, es justo, bendito sea el Señor. Pero hermano, qué triste sería decir, no mucho que ver ahí. Si le hubiese dicho, si en lugar de enfocarme en conquistar la tierra como Josué, me hubiese dedicado en conquistar su corazón, ¿qué hubiese pasado? La salvación es soberanía del Señor, sí, nunca se te olvide, pero para algo te pusieron como papá. Porque si no terminamos es en otra película, como la gente que no predica el Evangelio, porque dice, como Dios elige, ¿para qué predico?
Él elegirá a los que son salvos y ya. Y si mi hija está para ser salva, Dios la salvará. ¿Yo para qué le predico? No importa lo que yo haga. No es verdad. Eso es que la batería, bueno, nos toca para el otro seminario tener batería nueva aquí. Ya sabemos algo. Ahí vamos aprendiendo de todo lo que nos va pasando. Amén. Ok. Hermanos, meta salvación. La meta de nosotros no puede ser otra que salvación. Así que bueno, la tarea para este mes, porque nos volvemos a ver en Padres, en Ministerio de Padres Exitosos el próximo mes, si Dios lo permite, es que comencemos activamente. Haz cada 2 meses, ¿verdad? Uy, son 2 meses, ok, bueno, 2 meses. ¿Sí son 2 meses, cada 2 meses? Está lejos, pero bueno, está bien lejos. Bueno, vamos a mirar, pero por ahora está cada 2 meses. Cuando lo pusimos se veía tan cerca. Ok, pero hay una tarea que necesitamos comenzar a hacer, hermanos, y es, revisémonos. Mire, por favor, estamos hablando de nuestros hijos. Préstame el micrófono apago por favor. Hola, sí. Son nuestros hijos. Hermano, no salga de aquí como una conferencia más. No salga de aquí como, oye, tremendo, y ya. Por favor, llega a tu casa, revísate, examínate, habla con tu cónyuge y mírense, oye, las cosas que estamos haciendo, ¿los están acercando a la salvación o los están alejando de la salvación? Las decisiones, los lugares, lo que ven, lo que escuchan, la manera en que los disciplinamos, la manera en que los recompensamos, la manera en que les hablamos, la manera en que nos hablamos, la manera en que vivimos y hacemos las cosas en esta casa, la manera en que vivimos y hacemos las cosas en esta casa, ¿están acercando a nuestro hijo a salvación o lo están alejando? ¿Qué estamos haciendo? Porque, amado hermano, si no estamos apuntando conscientemente, somos unos locos. Mira, yo tenía un jefe que decía, tenía un dicho que decía, cuando usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Eso decía mi jefe para los vendedores desprogramados. Decía, ¿y usted qué va? ¿A quién va a visitar hoy? No, no tengo idea. Ah, mi hijo, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y si es verdad. Si usted no sabe para dónde va, llegue aquí a la 44 y saque la mano, el primero que le pare. ¿Para dónde va? No sé, móntese, pague el pasaje y lo van a llevar. Allá termina en la nevada. Amado hermano, si no tenemos claridad hacia dónde tenemos que llevar a nuestros hijos, cualquier bus nos sirve, cualquier método nos sirve, cualquier decisión se nos hace aceptable siempre y cuando no vaya contra los valores de la casa. Pero es que los valores de la casa no siempre están alineados hacia la salvación de nuestros hijos. Puede que los valores de la casa estén alineados con la preservación del testimonio cristiano de nosotros y no de la salvación de nuestros hijos. Hay muchas cosas a las cuales yo me tengo que negar única y exclusivamente por pensar en la salvación de mi hija. Yo ya soy salvo, pero necesito, deseo, anhelo, clamo y esfuerzo porque ella sea salva. Hay muchas cosas que nos toca negarnos, hay muchas cosas que nos toca cambiar, hay muchas cosas que nos toca esforzarnos para que ella sea salva. La casa, ustedes como padres tienen que trabajar en unanimidad con una sola meta, que sean salvos. Que sean salvos. Que sean salvos. Y comienza a preguntarte, esta decisión que vamos a tomar con nuestros hijos, ¿los acerca o los aleja al plan de salvación de Dios? Porque hermano, si no lo acerca, no lo haga. Busque cosas que lo acerquen. Haga cosas que lo acerquen. Tome decisiones que acerquen a su hijo al plan de salvación. Porque esa es la única manera de ser un padre exitoso. Amén. No hay algo más importante. No hay nada más importante que esto, amado hermano. Por ejemplo, pensemos en qué están haciendo los niños en ese momento. Están jugando, pero nosotros a este lado nos estamos preparando para ser ¿qué? Mejores padres, acercarlos a la salvación. Este momento de que usted no está durmiendo, ¿dormir es pecado?
Depende a veces. Dice, un pequeño descanso cruzado de brazos se te asaltará la pobreza como un bandido. Cuidado, dice, sobre las bisagras gira la puerta, sobre la cama el perezoso. Ese es un versículo que siempre me llega aquí cada vez que digo, ay, no me quiero levantar y me doy la vuelta. Sobre las bisagras gira la puerta, sobre la cama el perezoso y pum, pararse. No siempre dormir es pecado, pero voy a poner un ejemplo muy sencillo. No estoy diciendo que está mal si usted tiene la oportunidad un domingo de quedarse dormido en la casa, pero ¿lo acerca a su hijo a la salvación? Porque muchas de las cosas que hacemos no son pecaminosas, pero no acercan a nuestros hijos a la salvación. Y su meta como padre, amado hermano, es acercar a su hijo a la salvación. Llévelo a la puerta, condúzcalo a Cristo para que el Espíritu Santo le salve, pero condúzcalo, llévelo. Haga lo que hizo la ley con nosotros. Dice que la ley es ayo para nosotros. Nos condujo a Cristo. Cuando lo corrija, siempre, hermano, que el objetivo de la corrección, eso se oye terrible, que el objetivo de la corrección es que Él agrade a Cristo. Amén. Revisen la manera en que están disciplinando. Algunos piensan que son, no, yo sí disciplino porque el niño tiene la vara ya marcada. El proverbio aquí, disciplina al niño y no aún en su vejez y todo. Mira, ahí está la prueba, yo sí soy firme con eso. No. Si tu hijo ha comenzado a obedecer, una vez escuché el testimonio de una familia que decía, nunca a mis hijos solo le pegué a uno de ellos dos, tenían 2 hijos, y solo le pegué una vez al mayor, y el mayor le contó a la menor que terrible, y entonces decía, nunca vuelvas a pecar, no desobedezcas porque esto es terrible. En primera instancia sonó bien, después conociendo más la familia me di cuenta, ellos no están sometidos a la palabra de Dios. Entonces sus hijos obedecían solo por una cosa, la vara es terrible. Ah, sí, están chévere. A la sociedad son hijos modelo. ¿Cómo está un papá que no tiene que andar regañando a sus hijos? Feliz. Pero, ¿de qué me sirve eso? Yo prefiero 1000 veces corregir a mi hija y tener que recordarle que tiene que clamar por misericordia y la gracia de Dios la conduzca a Cristo, que nunca tener que decirle nada y que se pierda. ¿Me hago entender? Hermanos, todo lo que usted haga debe ser intencionalmente buscando la salvación de sus hijos. Revisen sus protocolos, la manera en que están haciendo las cosas y bueno, creo que eso nos va a ayudar a crecer. Eso nos va a ayudar a desarrollarnos y bueno, si es en 2 meses miramos cómo nos va, aunque se me hace lejísimos para revisar cómo estamos. Vamos a ver qué hacemos, qué nos inventamos, que se me hace lejos. Pero igual es aquí, ¿no? Así que comencemos a mirar. Y si necesita ayuda, pida ayuda en eso. Mira, no sé cómo implementar esto acá, no sé cómo mirar eso por este otro lado. Pero hermanos, oremos por la salvación de nuestros hijos. Son seres humanos, necesitan la gracia del Señor, porque ya tienen sobre sus espaldas una gran cantidad de pecado. Ya han acumulado suficientes argumentos para su condenación eterna. Amén. Oremos y concluimos, a menos que haya alguna pregunta, alguna intervención. No pregunte nadie para que nos vayamos ya. Siempre que pregunta de último lo miran rayado en los seminarios. Toca decir alguna pregunta más y luego si ahora sí, falla mía. Bueno, Padre, gracias. No, mira, ya sí, una valiente, que me miren mal. ¿Se alcanza a escuchar, Mari? Bueno, es parte de lo que hemos hablado a mediodía de si establecer alguna suerte de grupos por edades que se puedan estar apoyando y que estén recibiendo alguna orientación más puntual, de acuerdo a la edad que tienen sus hijos. Puede ser una
una manera de decir, bueno, hay una general y hay una enfocada, o después de nos reunimos también por algunos grupos en otro lado. Pero que definimos eso, hay que buscar rápido un espacio para reunirse en consejería y tomar algunas directrices. O sea, no esperemos hasta que hagan otro seminario, porque hay que movernos ya. Entonces, qué bueno, identificas eso, pero no sé si alguien más tenga esa misma inquietud. Lo hemos pensado y no lo hicimos, de tener como esos grupos por edades, para decir, bueno, usted tiene esto allá, un niño de brazos, porque a veces decimos, no, de brazos no hay que hacer nada. No, hermano, desde ahí, porque ellos se entienden y entienden más de lo que uno se imagina. Entonces, desde a ese momento, porque no dice Génesis, los niños de 4 años en adelante todo lo que piensan tiende a lo malo. No, dice desde la niñez. O sea, desde chiquitos todo piensan en ellos. Es que de hecho, el que un niño se levante en la noche y llore para que la mamá venga y le dé seno muestra que son egoístas. Al niño no le importa si la mamá durmió o no durmió, yo quiero leche y se acabó. No me interesa nada más, o sea, y pongo la casa al revés hasta que me den leche. Entonces muestra el egoísmo. Entonces, bueno, vamos a mirar si organizamos eso y si no, comiencen a acercarse. Ok, bueno, importante. Igual estamos dentro del tiempo, todavía nos quedan del tiempo 9 minutos, así que no mire mal a Kelly. Tenemos que reposar en algo que no se nos puede olvidar, y es que la salvación, a la pregunta de Kelly es, tengo una carga, que están grabando una carga por la salvación, o sea, hasta qué punto soy responsable, cómo tengo esta carga, y tenemos que reposar en las salvaciones de Jehová. O sea, nunca se nos olvide eso, es decir, nuestra meta es la salvación de nuestros hijos, tenemos que hacer todo lo necesario para que ellos sean salvos, tenemos que esforzarnos en buscar lo que dice la Escritura acerca de nuestra labor, pero al final de cuentas descansar en que Dios los salva. O sea, no depende de mi esfuerzo humano, pero es donde siempre vemos la doble responsabilidad, donde Dios salva, pero al mismo tiempo el hombre es responsable de su condenación. ¿Sí me hago entender? Entonces no podemos decir, pero si Dios es el que lo salva, ¿yo para qué me estreso? Ay, todo el día Discovery Kids. No, porque tú eres responsable de la salvación. Pero y entonces Dios lo salva, usted tranquila. O sea, las dos cosas al mismo tiempo. Y como hablamos hace como 15 días acerca de la salvación, vivimos con la tranquilidad de que la salvación no se pierde, la cuidamos como si se pudiese perder. Amén. Entonces las dos cosas, vivimos con la tranquilidad de que la salvación es de Jehová para nuestros hijos, pero nos esforzamos como si dependiera enteramente de nosotros. Entonces las dos cosas van de la mano, estoy actuando diciendo tengo que hacer todo, pero descanso en si es salvo, es obra del Señor. Y al final el responsable delante de Dios va a ser ¿quién? Nuestros hijos. Son nuestros hijos los que en su momento tendrán también que dar cuentas al Señor. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Pregunte ahora, Henry. Es más complicado, yo creo que sí necesitamos una consejería para poder, pero bástenos por ahora para el seminario con decir que hay que orar y que no podemos desaprovechar ninguna oportunidad, tú no puedes desaprovechar ninguna oportunidad para transmitirles el mensaje del Evangelio. Es decir, que les digas otra cosa, sí es difícil, pero eso sería como no prediquemos porque ¿para qué predicamos si después les dicen otra cosa? Prediquemos porque el que convence es el Señor. Sembremos la semilla y dejemos que el Señor la haga germinar. Entonces, todo el tiempo hay que esforzarnos. Es un esfuerzo mucho más, una labor mucho más difícil. ¿Alguien, hermanos? ¿No? Entonces ahora sí vamos a orar, ¿seguros? Última palabra. Ok. Padre, gracias.